El tema de esta noche es el reinado de Josafat en Judá. Ese es el tema que vamos a ver esta noche. Hemos estado estudiando Primera de Reyes y nos quedamos en el capítulo 22, que es el último capítulo de Primera de Reyes. Luego viene Segunda de Reyes, y en el capítulo 22 vimos la caída del rey Acab, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, rey en el reino de Israel. Recordemos, hermanos, que Israel se había dividido después de la muerte de Salomón. En el sur el reino de Judá y en el norte el reino de Israel. Y en este caso Acab fue rey de Israel y fue el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová como ningún otro rey lo hizo. Y en el capítulo 22 estudiamos la muerte de Acab, pero al final del capítulo 22 usted va a encontrar un resumen del reinado de Josafat, rey de Judá. Y es por eso que nos pasamos a Crónicas 17, segunda de Crónicas 17, porque los libros de Reyes van a narrar las historias de los reyes tanto de Israel como los de Judá, pero los libros de Crónicas se van a enfocar en los reyes de Judá, que es del linaje de David. El último rey de Judá que estudiamos, que fue en diciembre, fue el rey Asa. Asa, a diferencia de su padre Abías y de su abuelo Roboán, Asa hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Estamos hablando del rey de Judá. Y a la muerte de Asa asciende al trono su hijo Josafat, y es del rey que vamos a hablar en esta noche. Josafat siguió los pasos de su padre, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Josafat, el cuarto rey de Israel, de Judá, desde Roboán, descendiente del linaje de David, por promesa de Dios. Quiero recordarles que Dios le prometió a David que su linaje, su descendencia iba siempre a reinar. De manera que en Judá todos los reyes que vamos a estudiar vienen de descendencia de David. En el caso del reino de Israel no. El caso del reino de Israel, el primer rey fue Jeroboam, pero Jeroboam fue desechado por Dios, y aunque heredó el reino a su hijo, Dios lo quitó del reino y fueron cambiando familias en el reino de Israel, pero en el reino de Judá no. ¿Por qué, hermanos? Porque de la descendencia de David vendría el Mesías Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces en 2 Samuel capítulo 7 versículo 16, Dios le da esta promesa a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. De la descendencia de David viene Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, Jesucristo, siguiendo las reglas humanas, podríamos decirle, es constituido rey. Pero Él ya es rey, Él es Dios, Él es más que rey, el Dios es nuestro Señor. Pero siguiendo las reglas humanas, Jesucristo viene del linaje real de David. De manera que cuando usted lee el libro de Mateo capítulo 1, está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 1:8 va a aparecer Josafat como un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Josafat vamos a encontrar cumplidas las promesas y las bendiciones de Dios cuando somos fieles a Dios. Amén. ¿Se recuerda usted del Salmo 1? El Salmo 1, el versículo 1, versículo 2 y versículo 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios, ¿verdad? Está su delicia.
y en la palabra de Dios medita de día y de noche. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa. Esa es la promesa de Dios cuando usted y yo le buscamos de todo corazón y con sinceridad. No solo cuando tenemos necesidad, ¿verdad? No solo cuando estamos enfermos, no solo cuando tenemos deudas, no solo cuando nos despiden del trabajo, sino que siempre serle fiel a Dios. Ahí está la promesa. Amén. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces veamos el versículo 3 para iniciar. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Hemos estudiado que el primer rey que instituyó el culto pagano en Israel fue Salomón. Al final de la vida de Salomón, la Biblia nos dice que las mujeres, porque Salomón llegó a tener 1000 mujeres. Mire para acá, por favor, no se me distraiga. Salomón llegó a tener 1000 mujeres, y las mujeres desviaron el corazón de Salomón, de manera que Salomón se apartó de Dios y adoró ídolos. Luego su hijo Roboam introdujo el culto a Baal en Judá. El hijo de Salomón introdujo el culto a Baal, y el hijo de Roboam, Abías, también adoró a Baal. Establecieron el culto pagano en Judá, en Jerusalén. Pero viene Asa, y él fue fiel a Dios. Asa procuró quitar el culto de Baal en Judá, y su hijo Josafat siguió sus pasos. De manera que Josafat no siguió la corriente de la época. Josafat no se dejó influenciar por la moda. Josafat no se dejó influenciar por las opiniones de otras personas, sino que puso su mirada en el Dios verdadero. Amén. Josafat puso su mirada en Dios. Todos los reinos de alrededor de Judá, incluso Israel, con Acab, adoraban a Baal. Baal era el dios de moda. Pero miren, hermanos, este dios pagano Baal se manifestaba en muchas formas, o no se manifestaba, me corrijo, lo representaban, mejor dicho, de muchas maneras. A Baal lo representaban como el dios de la fertilidad, como el dios de la lluvia, como el dios del sol, como el dios de las cosechas, y así de muchas maneras. Es como ahora, ¿verdad, hermanos? A María la representan de muchas maneras. A María la presentan como Guadalupe, como la Merced, como no sé cuántas otras, ¿verdad? De igual manera, Baal era representado de muchas maneras. Por eso cuando leímos en 2 Crónicas 17, en el versículo 5, el versículo 3 dice que y no buscó a los Baales por esa misma razón, porque ese dios Baal era representado de muchas maneras. Y entonces Josafat, por haber sido fiel a Dios, Dios honró su fidelidad. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Amén. El Dios verdadero respaldó a Josafat en todo lo que él emprendía. Pero miren, hermanos, si usted lee la historia de Josafat ahí en 2 Crónicas, del capítulo 17 en adelante, usted va a encontrar la historia de Josafat. Josafat, al igual que su padre Asa, se preocupó por quitar el culto de Baal en Judá, en Jerusalén, y se esforzó por quitar el culto a Baal
en la tierra de Judá. Sin embargo, a pesar de eso, aún habían personas que adoraban a Baal. Entonces nos dice en 2 Crónicas capítulo 20 versículo 33: con todo esto los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Y esto, hermanos, es bien interesante, porque cuando la gente no quiere buscarle a Dios, ni aunque le pongan leyes, ni aunque le pongan prohibiciones, no lo van a hacer cambiar de parecer. Cuando la gente no quiere buscarle a Dios, nadie lo va a poder obligar. En este caso, Josafat, siendo rey, envió a su gente, a su ejército, envió a sus funcionarios a que eliminaran los lugares altos, los templos de Baal, las imágenes de Baal, que lo destruyeran todo, porque Josafat quería implantar el culto al Dios verdadero en Judá. Pero aún así hubo gente que fue necia y siguió adorando a Baal. Entonces, hermanos, esa conducta que usted mira de muchas personas a las que usted está evangelizando, pues eso es una maña vieja. Se le está diciendo a la gente: busquen de Dios. Dicen: no quiero buscarle a Dios. Y nadie los puede obligar, ¿verdad? ¿Tienes que entregarle tu vida a Cristo? No quiero. Usted puede leer en Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis se detalla la ira de Dios sobre la tierra. Y dice que la gente va a estar sufriendo de dolor por las plagas que vendrán en la gran tribulación. La gente va a estar atormentada, pero aún así no se vuelven a Dios, sino que más bien blasfeman el nombre de Dios. Aún estando ellos en aflicción, no quieren reconocer a Dios. Entonces lo vemos ahí. Josafat quiso eliminar el culto a Baal en Jerusalén, pero siempre hubo gente que dijo: no, yo quiero buscar a Baal, yo no quiero buscar a Dios. Entonces no se sienta frustrado si usted, algún familiar, algún hijo, su cónyuge, algún tío, algún primo, algún vecino, usted está diciéndole: busca de Dios, hombre, deja esa vida que andas, hombre. No. Hay gente, hermanos, ni porque han experimentado la gloria de Dios no quieren buscarle a Dios. Amén. Entonces en Josafat se ven cumplidas las promesas de Dios. Dice en versículo 5, 2 Crónicas 17:5: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presente, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Miren, hermanos, el deseo de todo ser humano es ser bendecido y prosperado. Ese es el anhelo. Cuando al muchacho le dicen: ¿qué carrera vas a estudiar?, empieza a escoger una carrera donde se gane buen dinero, ¿eh? Métete en una carrera de computación, ahí sí hay trabajo, ahí sí vas a ganar, porque es el deseo de todos, hacer dinero. Por eso hay mucha cantina, ¿verdad, hermanos? Porque eso deja dinero, hay mucho bolo. El deseo de la gente es tener una buena seguridad económica, ¿verdad? Pero la única seguridad que nosotros podemos encontrar es en Dios. Amén. Y Dios bendice a los que son fieles. Vamos a leer, hermano, Deuteronomio 28, y vamos a leer bastantes versículos de Deuteronomio 28, porque es un capítulo donde está establecida las bendiciones que vienen sobre de los que buscan a Dios verdaderamente. Y ahí lo vamos a leer en pantalla. Vamos a leer hasta el versículo 14, porque ahí en adelante vienen las maldiciones.
Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Miren qué bendición, ¿verdad? Ahí está la bendición. Ahí está. Si oyes la voz de Jehová y guardas y pones por obra sus mandamientos, dice el versículo 1, Dios te va a exaltar. El versículo 14, si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos. Ahí está, hermanos, y en Josafat se ve cumplida esa palabra. Josafat tuvo temor de Dios, obedeció la palabra de Dios y empezó a ser prosperado en gran manera. Vamos a ver más adelante otros detalles de la prosperidad y la bendición de Josafat, pero antes de eso quiero que veamos algo bien interesante en el versículo 7 al 9, y algo que nos va a servir mucho a nosotros hoy. En 2 Crónicas capítulo 17, versículos 7 al 9. Preste atención, porque esto le va a servir mucho. Al 3er año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrió en todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Por qué razón Josafat obedecía a Dios? Porque Josafat conocía a Dios. ¿Y por qué Josafat conocía a Dios? Porque Josafat estaba instruido en la palabra de Dios. En esa época, hermanos, la Biblia no se componía de 66 libros como los que tenemos ahora. En esa época tenían 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Quizá ya se había escrito Josué y Jueces, pero no eran más de 7 libros los que tenían
Hoy tenemos 66, tenemos más palabra nosotros. Pero Jeroboam se preocupó por conocer la palabra de Dios. Y aquí está, hermanos, toda la instrucción de Dios para nosotros. Amén. Y Josafat la conocía y la puso por obra. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice la Biblia, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Juan 5:39 dice: escudriñen la Biblia, porque os parece que ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Es importante instruirlos en la palabra de Dios. ¿Por qué Josafat conocía a Dios? Porque Josafat estaba instruido en la palabra de Dios. Se preocupaba. De manera entonces que Josafat sabía, bueno, la mejor manera de estar bien es conocer a Dios. Y para conocer a Dios, la mejor manera es escudriñar la palabra de Dios. Entonces Josafat emprendió un programa de enseñanza. Al pueblo de Judá. Asignó maestros que recorrieran el territorio de Judá. Entonces dice que envió príncipes: Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Y envió también levitas: Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Abdías, Tobías y Tobadonías. Por si quiere poner el nombre de su hijo, hay bastantes, miren. Josafat se preocupó, hermanos, por instruir al pueblo y envió maestros a las ciudades de Judá a que les enseñaran la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que el pueblo también pudiera disfrutar y gozar esas bendiciones que Josafat estaba disfrutando. Para que el pueblo aprendiera a tener temor de Dios. Hermanos, nosotros, o mejor dicho, hay muchas personas que quieren ser prosperados por Dios, pero no están interesados en estudiar la palabra de Dios. No les interesa. Nosotros como iglesia este año iniciamos un plan de estudio de la Biblia en un año. No sé cuánto lo están siguiendo, pero al menos yo como pastor salvo mi responsabilidad. Que lo estoy diciendo, hermanos, por favor, instrúyanse en la palabra, lean la Biblia. Ojalá que tuviéramos esa hambre, esa necesidad de conocer la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? Que es un gusto escudriñar la palabra de Dios, que es un placer. Pero más bien algunos cristianos, no aquí, ¿verdad? Por allá lejos, su placer son las redes sociales. Su delicia es ver qué chismes se encuentran en el Facebook, ¿verdad? ¿O no? Que la palabra de Dios sea nuestra delicia, hermanos. Que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que disfrutemos escudriñar la palabra de Dios. Y no me diga que no tiene tiempo. Tiene tiempo. Lo que no tiene es ganas. Amén. Josafat se preocupó por instruir al pueblo. Mire lo que dice Josué 1:8.
Conocemos Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Cuántos quieren que su camino sea prosperado? Entonces lea la Biblia, hombre. Queremos la bendición, pero no queremos el esfuerzo, ¿eh? Preocupémonos por estudiar la palabra de Dios. Mire cómo me gustaría que todos aquí estuvieran con su cuaderno y su lápiz anotando, hermanos, pero no. Ni Biblia traen algunos. No voltea al que tiene a la par porque lo puede avergonzar. Vienen como que si vinieran al cine, ¿verdad? Hermanos, y tengamos hambre, necesidad por la palabra de Dios, porque ahí está la bendición, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, yo lo he experimentado, soy testigo. Amén. Ahora, yo quiero decirle algo también, hermano. A Satanás, que el Señor le reprenda, no le conviene que usted sea instruido en la palabra. Porque Satanás sabe que la Biblia nos da el conocimiento para la salvación. Satanás no quiere que seamos salvos. Él quiere que lo acompañemos a condenación eterna. Recuerden, hermanos, que el infierno, el lago de fuego, no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. ¿Amén? Para el hombre está la salvación que Cristo ofrece. Pero Dios no nos da la salvación si nosotros no la queremos, ¿no? Satanás no le conviene que usted sea instruido en la palabra de Dios, porque aparte de que nos da el conocimiento para salvación, la Biblia también es la espada del Espíritu. La Biblia también es el arma para combatir las obras de las tinieblas. Si no, acuérdese de Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Entonces, la ignorancia es la mayor arma de Satanás en contra de los cristianos. Antes de la Reforma Protestante fue en 1517, 31 de octubre. Antes de eso, hermanos, era prohibido leer la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. Y si a alguien le encontraban una Biblia, lo mataban, así como lo oyen. Cuando vino la Reforma Protestante, Martín Lutero, ¿sabe lo que fue lo primero que hizo Martín Lutero? Imprimir Biblias para que la gente leyera la Biblia. Y entonces en España, Casidoro de Reina se propuso traducir la Biblia al español. Por eso usted en su Biblia, bueno, la mayoría tenemos Reina Valera, dice versión Reina, porque Casidoro de Reina fue el que tradujo la Biblia, y Cipriano Valera después le hizo una revisión. Por eso es Reina Valera. Pero a Satanás no le conviene que usted sea instruido en la palabra de Dios. La ignorancia en la palabra de Dios tiene a muchos cristianos fracasados. La ignorancia en la palabra de Dios tiene a muchos desanimados, frustrados, fríos espiritualmente. No les gusta el culto. Algunos están en la iglesia, están ahí, va a moverse, es como que si hormigas estuvieran desesperados y quieren irse. Les tiembla el pie ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque a Satanás le conviene.
Usted ha leído Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces Josafat entendía que instruyendo al pueblo en la palabra de Dios tendría el conocimiento para buscar a Dios de todo corazón y con todas sus fuerzas. Así es que, hermanos, aquellos que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios no tendrán pretexto cuando sean juzgados por Dios, cuando estén delante del trono. Por eso la Biblia dice: y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El propósito es que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ya no va a haber pretexto. A mí no me predicaron, a mí no me dijeron, a mí no me instruyeron. No, se predica el evangelio. Fíjense que si usted quiere contratar allá en el mundo, en lo secular, algún orador para que le vaya a dar una charla de relaciones humanas, para que le vaya a dar una charla sobre, no sé, para levantar el ánimo, esos cobran caro, hermano. Y hay que pagarle el viático, y hay que pagarles hotel, y hay que pagarles aquí, y cobra entrada 200, 500 quetzales para ir a oír. Usted es bonito, usted es una gran persona, usted puede hacer todo lo que quiera, usted es emprendedor, usted es aquí. ¿Para qué le digan eso? La palabra de Dios, hermanos, no se cobra. Amén. El evangelio es predicado. El evangelio es predicado en las iglesias. El evangelio es predicado en los mercados. El evangelio es predicado en los parques. El evangelio es predicado en los buses. El evangelio es predicado en todas partes. No hay pretexto para que la gente diga: a mí nadie me predica, a mí nadie me instruye. Dios envía a sus predicadores para que la gente escuche el mensaje, así como Josafat envió sus maestros para que la gente fuera instruida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Prestar atención. Prestar atención, interesarse en la palabra de Dios, interesarse. La otra vez hablábamos con los líderes, hermanos, porque miren, yo sé que muchos aquí, si no la mayoría, tienen su tele en su casa y miran algún su programa ahí, ¿verdad? Pasión de sopilotes, ¿verdad? Y miran su programa de tele. Y cuando es la hora del programa, hermano, encienden la tele y al otro día vistes el programa. Ay, sí, el fulano y la mengana. Ah, sí, pero te diste cuenta del perencejo, lo que hizo. Miren, hermanos, le pueden recitar el programa de pe a pa, pero viene el pastor y les pregunta: ¿de qué se trató la prédica el domingo? Ahí sí. ¿Por qué? Porque muchos se duermen, no agraviando lo presente, ¿verdad? ¿Cuál fue la prédica el domingo, hermano? Para muestra un botón. Debemos interesarnos más en la palabra de Dios. Debemos interesarnos más que cualquier otra cosa de escuchar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver versículo 10, Segunda de Crónicas 17, 10 al 12.
Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Los resultados de buscar a Dios trajo como beneficio que los enemigos de Judá se sintieran atemorizados. Mire qué tremendo eso, hermanos. Los enemigos del pueblo de Dios se sentían atemorizados, no se atrevían a enfrentarlos. Pero también se veía la abundancia en el pueblo, se veía la prosperidad, la felicidad, la salud, el bienestar que había en el pueblo. Eran tiempos de prosperidad y tiempos de paz. ¿Por qué? Porque buscaban a Dios. Los enemigos que antes los atacaban, ahora venían y le ofrecían tributos. Los filisteos que están mencionados en la Biblia, uno de los filisteos más mencionados en la Biblia, el gigante Goliat, ¿verdad? Que siempre le hacían guerra al pueblo de Dios. Ahora los filisteos estaban atemorizados y no se atrevían a enfrentarse al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba buscando a su Dios. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, hermanos, aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. ¿No lo cree? Va, mírelo ahí en Proverbios 16:7, pues va, para que no digan el pastor está hablando chará. Mire ahí en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios al Señor en esta noche. Amén. Ahora, esto no significa que no van a venir adversidades, porque sí van a venir. Amén. Y vamos a ir viendo la historia de Josafat, que Josafat tuvo adversidades, pero en esas adversidades va a haber paz. En esas adversidades vamos a contar con la ayuda de Dios. Va a haber solución, porque es Dios quien nos sostiene. ¿Sabe qué va a pasar, hermanos? Que las dificultades se van a convertir para nuestro beneficio y no para nuestra destrucción. Yo no sé si me está escuchando. Las adversidades, la lucha, las pruebas, los fracasos, todo eso, cuando nosotros estamos en Dios, eso se convierte para nuestro beneficio, no para nuestra destrucción. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Se recuerda lo que dice? Y los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Les ayudan para bien. Y si usted es listo, diga: esa palabra es para mí. Amén. Encontramos en la Biblia, en Génesis, la historia de José. Los hermanos de José quisieron destruirlo. Lo querían matar a un principio, pero el hermano mayor Rubén dijo: no lo maten. Y viene el otro hermano Judá y le dice: ¿saben qué? Mejor vendámoslo. Lo vendieron. Y entonces los hermanos de José quisieron deshacerse de él, quisieron destruirlo. Pero como José era un hombre temeroso de Dios, a la vuelta de los años, hermanos, José estaba sirviendo y bendiciendo a sus hermanos. Entonces mire, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo estas palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Entonces, cuando nosotros estamos fieles a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, los enemigos van a estar en paz con nosotros, pero van a venir adversidades siempre, van a venir dificultades, van a venir luchas, pero esas dificultades, hermanos, van a redundar para bien. Amén. Van a redundar para nuestro beneficio. Bueno, el testimonio de Josafat es evidencia que no hay mejor decisión que buscar y servir a Dios. Amén. Yo no sé si me está escuchando. El testimonio de Josafat es una evidencia que no hay mejor decisión que buscar y servir a Dios. Amén. Dios hay bendición. Entonces, vimos anteriormente que Roboam, que fue el bisabuelo de Josafat, rechazó a Dios y buscó a los Baales. Y Roboam fue debilitado. Roboam fue el hijo de Salomón, y Salomón fue el rey más rico que hubo en Israel. Mire, hermanos, si cuando leemos ahí en Primera de Reyes, dice la Biblia que en la época de Salomón había tanto oro, hermanos, que la plata no era apreciada. La plata era como las piedras de la calle. O sea, el reino de Salomón fue prosperado, y toda esa riqueza se la dejó a su hijo Roboam. Pero Roboam le dio la espalda a Dios. Roboam rechazó a Dios, y debido a eso Roboam fue debilitado. Sus enemigos lo derrotaban fácilmente. Empezó a perder todas esas riquezas que dejó Salomón. Ahí la Biblia nos narra que Sisac, rey de Egipto, llegó con su ejército y fue a saquear Jerusalén. Saqueó el templo, saqueó el palacio y se llevó todo el oro. Salomón había hecho unos escudos de oro, unos bonitos escudos de oro, y cuando llegó Sisac, se llevó todos los escudos de oro. Y entonces Roboam, para guardar las apariencias, mandó a hacer escudos, pero ahora de bronce, ya no de oro, ni siquiera de plata, de bronce. Pero Josafat fue lo contrario. Josafat empezó a buscar a Dios. Josafat empezó a tener temor de Dios, y mientras más buscaba Josafat a Dios, más prosperado era, más bendecido era. Y eso es lo que leímos aquí en el texto. Rechazar a Dios, hermanos, solo nos va a traer insatisfacción, desgracia y dolor. Sigamos con el Salmo 1, porque el Salmo 1 del versículo 4 en adelante, entonces dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 1 está resumido todo esto. La Biblia nos exhorta, hermanos, a no ser sabios en nuestra propia opinión, que tengamos temor de Dios y lo busquemos de todo corazón. Y no se trata precisamente de acumular riquezas materiales, no se trata de eso, porque al final de cuentas en las riquezas materiales no está la paz, la felicidad, la seguridad. Todo eso está únicamente en Dios. El Señor Jesucristo en Lucas 12:15 dice: y dijo, mirad, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. En Mateo 16:19 nos dice: hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra, porque los tesoros en el cielo no se los come la polilla. Los tesoros en el cielo
no les afecta el óxido. Los tesoros en el cielo no se los roban los ladrones. Amén. Hagan tesoros en el cielo. Esa es la verdadera riqueza, hermano. La paz, la felicidad, el gozo, la tranquilidad. Amén. ¿Sabe por qué a la gente le gusta leer horóscopo? Por la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? El desconocimiento del futuro. Quiero ver qué me depara el futuro, dice. Y viene el horóscopo y le empieza a decir un montón de mentiras, ¿verdad? Pero yo no necesito saber el futuro, porque ya está aquí mi futuro. Amén. Ya está aquí mi futuro. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con Cristo en las nubes y estar con Él para siempre. Ahí está su futuro. ¿Qué más quiere saber? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no importa lo que venga. Van a venir cosas difíciles, hermanos, que no entendemos, pero usted siga confiando en Dios. Quizá le va a llover sobre mojado, pero siga confiando en Dios. Amén. El profeta Habacuc, capítulo 3: aunque la higuera no florezca, aunque en la vida no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. No tengo nada, me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. No temeré, dice el Salmo, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No tengamos temor, hermanos. Estamos seguros en Dios. No deje de buscar a Dios. No sea rebelde. Solo en Cristo hay seguridad. Le vuelvo a repetir, eso no significa que no va a venir aflicción. Va a venir, pero vamos a estar seguros en Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? Amén. Dele aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano.